Muy buenas noches, queridas televidentas y queridos televidentos. Muy gustoso su servidor Jorge Borges Rodríguez de estar nuevamente con ustedes. No pude grabar estas cápsulas que les voy a mandar, no las pude grabar en la madrugada para mandárselos a lo largo del día, en la mañana, porque ando un poquito indispuesto. Pero con gusto lo hago ahorita en la noche y se los mando mañana en la mañana, ¿verdad? Bien, miren, eh, voy a hablar sobre un presidente ahorita y sobre una conmemoración que se relaciona con este presidente. Le voy a poner de nombre a esta cápsula pinche viejo tacaño, pinche viejo tacaño. No era tan viejo, ¿verdad? Ahora a mis 78 no lo veo tan viejo, ¿verdad? Pero cuando fue tomó posesión de la presidencia de la República, tenía 62 años, no era tan viejo, ¿verdad? Pero eh, tacaño sí era, o lo bautizamos de otra manera. A ver qué otra alternativa le quieren poner ustedes a eso de tacaño. Tacaño suena feo, pero pega, ¿eh? Bueno, miren, don Adolfo Ruiz Cortines no era gallo, no era el gallo de ninguno de los grupos políticos que hacia el año 1950 y tantos, 51, hacia el año 51, aspiraban a que uno de los suyos fuera presidente de la República, elegido presidente. Don Adolfo Ruiz Cortines estaba un poquito fuera de todos estos grupos. Entonces, cuando lo nominaron candidato del PRI, pues ninguno de esos grupos estuvo muy contento y de hecho tuvo una campaña muy débil por este tipo de cosas. Pero finalmente, en una elección muy controvertida, muy controvertida, se le consideró legalmente electo. Digo, hubo una discrepancia muy fuerte. El general Miguel Enríquez Guzmán quería ser candidato uno de los precandidatos a la presidencia, no lo pudo ser, entonces se lanzó por la libre. Y era un candidato muy fuerte. Todavía la, la presidencia se asociaba al grado de general, el presidente general tal, el presidente general cual. Entonces era que se lanzara este hombre, pues rompía con algo, con un pacto, rompía con un pacto tácito que le había dado estabilidad a, a los gobiernos surgidos a partir del plan sexenal, ¿verdad? Que el plan sexenal es una modernización del plan de Agua Prieta, ¿verdad? Una concretización, ¿verdad? No era gallo de ninguno de ellos, ¿verdad? Pero entonces la candidatura de el general Miguel Enríquez Guzmán rompe con ese pacto tácito, ¿verdad? Eh, la, los entendimientos se deben más a los pactos tácitos que al opuesto, no se deben tanto a los pactos explícitos, sino a los tácitos, a los implícitos. Bueno, entonces, esta era la gravedad del asunto, ¿no? Bueno, la gravedad de la elección controvertida, pero además la situación económica era muy mala. Miren, su antecesor, el presidente Miguel Alemán, había tenido una gestión muy brillante, basándose en gastos muy cuantiosos en muchas ramas, ¿verdad? ¿En qué se basó el presidente alemán? En una renovación, en un planteamiento de un pacto fiscal que se aceptó en todo México, ¿no? Antes había demasiados impuestos que a final de cuentas eran alcabalas que los determinaban los congresos estatales. Esto se finalizó gracias a las gestiones políticas de un gran político que fue el licenciado Ramón Beteta, que era uno de los precandidatos después, ¿verdad? Bueno, pero el hecho es que durante el sexenio de Miguel Alemán hubo mucho dinero disponible y lo usó. Y lo usó para cosas realmente productivas, para impulsar obras de riego
y una financiar cultivos agrícolas de exportación, que México necesitaba diversificar su fuente de divisas, y entonces esto fue muy bueno. Además de que infraestructura turística para que llegara, estábamos junto al principal fuente de turistas que había en el planeta, que es Estados Unidos, la única después de la guerra. Europa estaba fregada, ¿no? Pero en fin, esto pasa y empieza a andar muy rápido, muy bien el sexenio alemanista, pero esto se rompe cuando surge la guerra de Corea. Surge la guerra de Corea y entonces el gasto, el gasto presupuestal norteamericano se desvía hacia otra vez hacia, hacia las armas, ¿eh? Y deja de haber dinero, suficiente dinero para importar cosas de México o para que los ciudadanos, eh, hay restricciones presupuestarias y los ciudadanos ya no tienen tanto para ir viajando por placer al vecino país del sur, que éramos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, surge esto y entonces eh, el sexenio de Luis Cortines, entrando, entra en diciembre de 52, pero su primer año de gobierno es 53, 1953. Y entonces impone un gasto sumamente austero, sumamente austero. Por eso le decían tacaño, pinche viejo tacaño, ya muy viejito, 62 años, y además tacaño, ¿verdad? Codo, colinche. Y gastaba con gotero, gastaba con gotero. Eh, Su secretario de Hacienda era un habilísimo personaje de la vida política mexicana, don Antonio Carrillo Flores, que es uno de esos secretarios de Hacienda que tuvimos fantásticos, que eran keynesianos de la mente y codos en los hechos, ¿verdad? Esa combinación fue muy buena en diversos secretarios de Hacienda. Me permito aquí hablar de Eduardo Suárez, de Beteta, de don Antonio Carrillo Flores, de Antonio Ortiz Mena, de Hugo B. Margain y Jesús Silva Gerso. Muy buenos secretarios de Hacienda. Gente muy plantada en el piso, ¿verdad? Bien, esto se echa a andar, es a lo codinche del presidente lo apoya el codinche de su secretario de Hacienda y esto marcha muy sólidamente. Eh, bueno, resultados, baja la inflación y se acumulan reservas de divisas en el Banco de México. Estas dos cosas, pero la gente estaba ahí fregada, ¿no? Eh, Pasa buena parte del año 53 hacia agosto o algo así, termina la guerra de Corea y entonces poquito a poco la maquinaria productiva normal de Estados Unidos empieza a caminar en otra dirección y empieza a haber dinero para que nos compren cachivaches, textiles, otras cosas, algodón, café, azúcar y y para que vengan turistas, haya dinero sobrante entre las familias norteamericanas y vengan de turistas a México. Todo beneficiaba mucho a México, ¿eh? Entonces, ya se estaba componiendo todo y ya al año siguiente, el año 54, seguía la cosa viento en popa, pero ¿qué creen? El viejo seguía de codo y los primeros meses de ese año 54 fueron siguió la estrechez de gasto de parte del gobierno de México. Bueno, pero ¿qué pasó? Esto era parte de un buenísimo diseño financiero. Al atardecer del sábado de Gloria, creo que esto fue en abril del año 54, al atardecer del sábado de Gloria, todavía en las mañanas se abrían los bancos los sábados, pero en la sábado de Gloria y en la tarde, eh, eh, el secretario de Hacienda habla por radio a todo México y les comunica
que hay una devaluación del peso. Una devaluación y el peso, ¿de qué tamaño es la devaluación? Casi del 45-50%. De pagar 8,65 por cada dólar, se va a pagar ahora 12,50 por cada dólar. El dólar pasó de valer 8,65 pesos a valer 12,50 pesos cada dólar. Bueno, esto fue fuertísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue tan fuerte la devaluación y que pues no se aventaron los especuladores a querer apostarle a otra baja, a otra caída del peso. Se especulaba, como en todas partes. Pero no solo eso, si hubieran querido especular, se hubieran topado con que en el Banco de México había la enorme cantidad de aquel entonces, eran 300 millonzotes de dólares de reservas. Eso en aquella época era mucho. Y entonces, bueno, el peso resistió y los especuladores se abstuvieron de especular y la maquinaria mexicana empezó a caminar otra vez, ¿verdad? A caminar otra vez y a crecer y a ver otra vez actividad económica, inversión productiva, tanto inversión mexicana como extranjera, y empieza a haber mayor bienestar y sobre todo esperanzas de mayor bienestar, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa aquí? En septiembre de 1954 se conmemoraron, por eso estoy conmemorando aquí una conmemoración. El 15 de septiembre del año 1954 se cumplieron 100 años de que el 15 de septiembre de 1854, 15 de septiembre de 1854, se estrenó el himno nacional mexicano, nuestro himno que tanto, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo este viejo codo? Desde luego, no lo que otros presidentes, ¿verdad? Presidentes como López Portillo o Calderón. López Portillo, acuérdense, celebraba en serio, ¿no? El Festival Cervantino se traía a México a la Filarmónica de Viena y a la de Berlín y a muchas otras, ¿verdad? Calderón levantó, en una conmemoración, levantó una cosa ahí que quién sabe a quién le conmueve, se llama la Estela de Luz, una estupidez, ¿no? Mucha lana, ¿verdad? Así, no se anduvieron con pacaterías, ¿verdad? ¿Qué creen que hicieron? Y aquí participaron gentes notables del gabinete de Luis Cortines, como es el secretario de Educación, Ceniceros, el secretario de Hacienda, Carrillo Flores, el secretario de Gobernación, Ángel Carvajal, y otros secretarios más. Hubo el secretario de la Defensa, don Matías Ramos Santos y otros más. Participaron en eso porque había que hacer muchas actividades en la provincia, entonces el ejército se movió mucho en esto. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Algo, pero que les costó muy barato, fue muy pacato, fue organizar a que los niños de quinto y sexto de primaria de todo el país, se reunieran en las plazas. Tenían que aprenderse el himno, todas las estrofas, porque son muchas estrofas, más de las que se cantan ahora. Se tenían que aprender el himno, entonces ahí nos tienen a nosotros aprendiendo todas las estrofas del himno nacional, un bonito ejercicio de memorización. Bien, entonces, que nos reuniéramos todos los niños de quinto y sexto de primaria, de 12, 13 años, a cantar en las plazas públicas o en patios escolares, a cantar el himno nacional a las 12 del día. Y había en el Zócalo, se juntaban muchísimos más niños, y en todas las plazas de todos los municipios del país, de todas las localidades, hubo niños ahí que se juntaron.
El ejército cooperó con instalar bocinas en todas esas partes y comunicación por radio. Eso fue una cosa que requirió de gran destreza logística y eso lo proveyó el ejército mexicano. Entonces, a las 12 del día, Gulp, fueron 20 pinches minutos. Este, y eso hay que contrastarlo con lo que se gastó en época, se hubiera gastado gente más fastuosa como López Portillo Calderón, ¿verdad? Este, contrasta en cuanto a dinero, pero quiero que contrasten ustedes en esto. Requirió de la movilización, esto de los niños requirió la movilización de autoridades municipales, estatales, fuerzas armadas, policías, profesores, padres de familia y los niños, desde luego. 20 pinches minutos. A mí me sigue calando. Hasta luego. Que a muchos amigos les sigue calando eso. Ya viejos.